Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Luego de aplicar la base voy a comenzar con el esmaltado y voy a estar utilizando este color gris que es bastante claro y me encanta. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Ahora voy a hacer el francés bien delgadito en cada una de las uñas utilizando un pincel para detalles de 9 milímetros y también esmalte en color blanco. Recuerden que últimamente les estoy dejando en la cajita de información las preguntas más frecuentes con las respuestas. Por si ustedes desean hacerme alguna pregunta, pasen por allí primero porque me está costando responder los comentarios muy rápidos porque son muchos en estos días. Además de que estoy tratando de duplicar la cantidad de videos. De hecho antes era uno semanal, ahora son 2 y la semana pasada subí 3 videos. Así que no me alcanza el tiempo. Por eso les ruego que pasen por la cajita de información, los revisen. Es esa pestaña que aparece aquí debajo del video que parece una flechita. Ustedes la tocan y se desplaza. Así que pueden ver cualquier detalle allí y si no está, me lo pueden preguntar. Ahora voy a aplicar mi laca mate sobre la uña del dedo gordo únicamente porque allí es donde voy a hacer luego la decoración. Como ustedes me lo pidieron, les voy a estar mostrando cómo hago la carga del pincel y la matización de los colores. Lo que hago es tomar los dos colores que voy a utilizar con el pincel, el que va a ir hacia el centro siempre en el lado de las cerdas más cortas que va a ser nuestro punto de anclaje. Luego de esto voy a desplazar el pincel o mezclar un poco los colores sobre una superficie que no absorba. Esto es importante, lo estoy haciendo en esta cartulina porque la base que yo utilizo lo que pasa es que es metálica y no va a dejar que se vea bien en el video por las luces. Entonces lo que tienes que hacer es cargarlo y descargarlo luego sobre la superficie de ambos lados del pincel. Esto es importante porque si no luego van a quedar dos líneas de dos colores diferentes perfectamente definidos y lo que queremos es que se mezclen un poquito entre sí. Ahora voy a comenzar a hacer la flor y voy a estar utilizando pintura acrílica en color rosado y pintura acrílica en color crema de leche. Son los dos colores de la marca DecoArt que les mostré en un video anterior. Se los voy a dejar en la cajita de información por si aún no lo han visto. Los pétalos los vamos a hacer con unas pinceladas muy sencillas. Van a tener una forma como de gota y las vamos a hacer de manera que el color rosado quede hacia el centro, es decir,
la zona más oscura va a ser la del centro. Por lo tanto, ese va a ser nuestro punto de anclaje y también ese sería el lado de las cerdas que son más cortas del pincel, y las más largas serían nuestro punto rotatorio, que es el que sí rotamos y movemos para darle la forma al pétalo. Recuerda que puedes repasar cada uno de los trazos hasta que los colores queden bien intensos. Para quienes quieran saber cuáles son los pinceles que yo utilizo, que me lo preguntan bastante, igual que las pinturas acrílicas, yo no solamente les he dejado el enlace en la cajita de información y tal vez se los deje en este video también en el comentario fijado, sino que les hice una publicación en la pestaña de comunidad mostrándoselos y también les dejé allí el enlace. Como siempre, quiero aclarar que yo no vendo nada, yo no vendo ni las pinturas acrílicas ni los pinceles ni nada, pero sí me gusta compartir con ustedes porque me preguntan muchísimo dónde los compro, cómo los pueden adquirir. Les dejo por eso siempre el enlace por si desean verlos, y cualquier información en la página de AliExpress o donde quiera que yo lo compre, allí tendrán la información necesaria. Vamos a utilizar nuestro pincel para detalles de 6 milímetros y también pintura acrílica en color rosado, pero en este caso lo vamos a oscurecer un poquito con rojo para que sea un rosado un poquito ligeramente más fuerte, pero que tampoco sea rojo porque no queremos que se oscurezca demasiado y se noten demasiado los bordes, sino más bien definirlos. Además del delineado, añadí algunas líneas desde el centro de la flor hacia aproximadamente la mitad de cada pétalo. Para hacer el centro vamos a utilizar un puntero y pintura acrílica en color amarillo, y luego con un punzón vamos a hacer pequeños puntos alrededor con pintura acrílica en color blanco y luego en color negro. Aquí voy a hacer otra flor o un botón de la flor utilizando pintura acrílica. En este caso también voy a utilizar la mezclita que hice de rojo con rosado para oscurecer solo un poco el rosado y también para que combine con los bordes o contraste con la otra flor. Vamos a hacerlo con esta pincelada haciendo un ligero movimiento en el borde para que tenga así esas ondas y no quede como un abanico o una gota, sino que tenga algo de movimiento. Con mi pincel plano y pintura acrílica en color verde oscuro y también la misma pintura acrílica en color crema de leche, voy a hacer algunas hojas a los lados de las flores. Aquí en vez del pincel angular estoy utilizando un pincel plano. No tienes que ser necesariamente así, también lo puedes hacer con tu pincel angular. En la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. Está el enlace de mi Instagram y también de mi grupo de Facebook por si quieren pasar y compartir allí conmigo, escribirme, y también pueden compartir sus trabajos con los miembros del grupo, y cualquier duda o cualquier cosa que ustedes quieran saber pueden apoyarse allí mismo. Vamos a hacer como si la flor estuviese cerrándose un poco o tuviese un pétalo doblado hacia el centro, haciendo una pincelada desde uno de los lados de la flor hacia la mitad, y de ahí vamos a desplazar el pincel hasta la base, y lo vamos a hacer con pintura acrílica en color rosado y en color crema de leche y nuestro pincel angular. Con pintura acrílica en color blanco y nuestro pincel para detalles de 6 milímetros
vamos a delinear solo un poco el borde del pétalo, el que hicimos en el centro, como cerrándolo. Entre estas dos hojas voy a hacer otra flor bien pequeñita en color blanco con un puntero y pintura acrílica, y luego con un pincel para detalles voy a extender la pintura hacia el centro. Con pintura acrílica en color marrón oscuro y mi pincel para detalles, lo que voy a hacer ahora es delinear las hojas. En este caso vamos a hacer el detalle del centro de esta flor, pero con pintura acrílica en color rojo. Añadimos algunos puntos bien pequeñitos en algunas zonas donde se pueda ver bonito. A mí me pareció bien en estos lugares, pero tú puedes decidir cualquier otro sitio o simplemente no añadir este detalle, ya es opcional. Estos puntos los estoy haciendo con pintura acrílica en color negro y también un punzón. Vamos a añadir un pequeño detalle con pintura acrílica en color amarillo, y lo que vamos a hacer es como si fuese el centro de la flor. Entre las dos flores voy a añadir pedrería en color amarillo, una piedrecita bien pequeña y dos balines en color dorado, y lo voy a hacer con la ayuda de brillo de acabado y un puntero. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.